Muy buenas noches amigos de Estoy Aprendiendo. Para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Y bueno, hoy tenemos miércoles de neuroeducación. Recuerden que el objetivo de este espacio es básicamente favorecer que nuestra educación cambie y que los espacios académicos tengan aprendizaje significativo, que podamos retomar esa parte de la educación con felicidad, con significado y que definitivamente puede ayudar a preparar realmente pues a nuestros niños y niñas en los procesos académicos, pero también de vida y que podamos construir mejores ciudadanos y que podamos construir mejores personas, sobre todo que tengamos en el aula niños felices. Ese es el objetivo de este espacio. Y la neuroeducación lo que busca básicamente es crear todas las estrategias para los docentes, para los terapeutas y para nosotros como padres de familia, para que los niños y niñas se puedan apropiar de forma significativa de los procesos académicos, pero que a la vez utilicen de la mejor forma su capacidad funcional y puntualmente de toda la capacidad neurológica que tenemos todos los seres humanos. Entonces, bienvenidos a este espacio en una actividad eh, que toca algo muy importante de la neuroeducación y la educación, que es el juego. Y recuerden que el juego sensoromotor es parte de la vida y realmente de la vida transversal en cualquier ciclo vital, desde los niños hasta un adulto mayor, deberíamos estar jugando constantemente. Pero sabemos que los niños es una de las ocupaciones primordiales y que pueden llevar a su desarrollo no solamente neurológico, sino social, perceptual, cognitivo. Inclusive, pues hablamos de la inteligencia sensoromotora, que es una de las primeras inteligencias, pero que buscamos que a través de esa inteligencia sensoromotora nuestros niños puedan entonces desarrollar capacidades funcionales a nivel cognitivos, perceptuales y neurológicos que les permitan aprender más y mejor. Entonces, bienvenidos a este espacio de miércoles de neuroeducación. Muchísimas gracias por estar. Bueno, como les decía, un tema bien interesante, una actividad muy sencilla, un juego muy sencillo. Me gustaría que escribieran en el chat, por ejemplo, cómo lo llaman en los diferentes países o en las diferentes partes de Colombia. Por ejemplo, en mi región la llamamos gallina ciega, pero sé que en otras partes, en otras regiones de Colombia, e inclusive en algunos países de Latinoamérica, lo llaman de forma diferente. Es un juego supremamente sencillo y lo bueno es que podemos utilizar cualquier espacio, sea por fuera del aula o sea entre el mismo aula, y que además no tenemos necesidad de mucho material. ¿Qué necesitamos? Una venda para tapar los ojos. Y además no tiene límite de participantes. Y podemos combinar con todo, o sea, podemos buscar que la gallina trate de tocar a los demás para poder entonces que ellos se conviertan en la gallina ciega o que pueda encontrar objetos o que pueda inclusive hacer algunas figuras o que puedan entonces buscar a personas escondidas. O sea, con la gallina ciega tenemos una serie de alternativas en el juego que lo podemos llevar entonces al proceso académico, por ejemplo, para que encuentre formas de letras o pueda hacer entonces algunos conjuntos con figuras y básicamente que podamos nosotros ajustarlos a las demandas dentro del aula, pero también las demandas dentro de nuestro proceso terapéutico o inclusive como un juego que podemos desarrollar como grupo familiar. La gallina ciega es un juego antiguo, es de la colonia. Al principio solo lo jugaban los nobles. Era un juego principalmente para mujeres. Después se fueron agregando la figura masculina al juego, pero siempre era exclusivo de una población no, de los nobles y básicamente pues se jugaba en espacios entonces muy controlados. Ese es lo que conocemos de la gallina ciega. Pero entonces, cuando nosotros hablamos de la gallina ciega, ¿qué implicaciones tiene a nivel neurofuncional y cómo a través de este juego nosotros podemos favorecer el proceso leptoescritor? Y eso es básicamente este espacio, es un espacio bastante corto, pero en donde quiero mostrarles que pues hay evidencia dentro del proceso de intervención o de funcionamiento neurológico y que podemos desarrollarlo fácilmente. Esto es lo interesante. Entonces,
Eh, lo más importante de este juego es la oclusión visual. O sea, cuando jugamos a la gallina ciega, lo que buscamos es limitar el funcionamiento visual, ¿sí? Al menos en estimulación en el momento. O sea, lo que hacemos es ocluir los ojos. ¿Y qué pasa cuando ocluimos los ojos? O sea, ¿cuáles son las implicaciones? Y esto es tremendamente interesante. Por ejemplo, no sé si les ha pasado o se han dado cuenta que cuando uno quiere hacer una actividad motora fina al principio, uno puede hacer unos ajustes, ajustes posturales, e incluso uno puede cerrar los ojos para poder entonces incrementar su nivel perceptual o a nivel de funcionamiento manual para poder hacer la actividad. No sé si les ha pasado, pero si ustedes están en su cuarto y apagan la luz y quedan completamente oscuras, aún así ustedes pueden levantarse, inclusive pues cerrar los ojos aunque no hay entrada, porque estamos hablando de un cuarto oscuro, y pueden ubicarse, desplazarse, estirar la mano y casi tocar el encendedor para poder entonces prender el bombillo. En ese orden de ideas, miren que siempre hay una conexión entre el funcionamiento visual, pero también entre pues cuando pasa que no tenemos esa estimulación visual y hacemos unos ajustes posturales. Esa oclusión visual es bastante interesante y en neurociencias ha tenido un papel bastante importante en los últimos 20 años, porque sabemos que cuando hacemos oclusión visual otros sentidos tienen que ajustarse e inclusive incrementarse para poder entonces funcionar y poder responder a nivel motor. Tengamos en cuenta que el proceso de lectura y escritura es un proceso motor. Tanto la escritura, por ejemplo, cuando estamos haciendo todos los grafemas, es un proceso y un fundamento o tiene un fundamento motor, desde la postura para poder escribir hasta el funcionamiento, el agarre y la movilidad que necesitamos. Y en el proceso de lectura también por la movilidad, por ejemplo, de los ojos, que incluyen todo un concepto de patrones a nivel del movimiento y también del control postural. Entonces, me di la tarea de revisar y para que podamos justificar un poco a nivel de la intervención este proceso. Encontré artículos bien interesantes en cuanto a cómo nosotros podemos, a través de la oclusión visual, poder favorecer el control postural, el tono muscular, la atención y la concentración. Aunque no encontré un estudio con una evidencia alta, vi como hay algunas reseñas de docentes que han encontrado y terapeutas que han encontrado, por ejemplo, en niños con déficit de atención con hiperactividad, en el momento de la hiperquinesia, o sea, en el momento que se están moviendo muchísimo, lo que hacen es favorecer la oclusión visual, como por ejemplo con actividades de la gallina ciega, y han encontrado que hay una disminución significativa de ese movimiento y que que en ese momento la atención y la concentración aumentan. Interesante, y pues faltaría ahí la invitación que podamos hacer investigaciones dentro del aula relacionadas con este proceso. Pero a nivel clínico se pudo establecer que cuando hay oclusión visual aumenta una presión, la presión intraocular, y que la presión intraocular da información por conexiones del nervio óptico a una estructura que se llama el hipotálamo, y este a través de otras conexiones puede llegar a regular el sistema reticular. Recuerden que el sistema reticular es una serie de núcleos que están colocados en el tallo cerebral, y lo que hace básicamente es aumentar nuestro nivel de conciencia, de interacción, pero también de actividad motora. Entonces se vuelve bastante interesante cómo se ajusta ese sistema reticular a través de la oclusión visual. Hay que tener en cuenta es cómo lo hago para que podamos entonces buscar los resultados dentro del aula o inclusive dentro de nuestra casa o como proceso terapéutico. Pero uniendo estos dos, lo que empieza entonces a aparecer es un ajuste postural. Cuando tenemos los ojos cerrados, tendemos a estirar nuestro tronco, hacer movimientos más pausados y estar mucho más atentos de lo que está sucediendo. Tal vez el mejor beso que hemos dado en nuestra vida lo hemos dado con los ojos cerrados. ¿Y por qué lo hacemos? Me encantaría que lo colocaran en el chat y escribieran eso. ¿Por qué cerramos los ojos para hacer, por ejemplo, para dar nuestro mejor beso? Eso sería interesante que lo pudiéramos entonces discutir. Pero cuando encontramos que cerramos nuestros ojos, por ejemplo, la parte táctil se aumenta.
el movimiento como tal se vuelve mucho más perceptual y todo el ajuste postural, por ejemplo, el tono muscular o las activaciones del cinturón escapular, por ejemplo, de los hombros o de la cola, el cinturón pélvico, se dan de mejor manera. Y eso entonces se encontró en este artículo que la oclusión visual de una u otra forma ayuda a regular el tono muscular y también la atención y la concentración. Este documento me pareció supremamente interesante porque las oclusiones guiadas, o sea, tiempos en donde yo ocluyo visual y doy entonces otra vez la respuesta visual, o sea, hago el estímulo y cierro el estímulo y puedo entonces jugar con esa estimulación, por ejemplo, en un juego como la gallina ciega, que lo puedo hacer cuando ellos atrapan a alguien, se lo quitan, tienen la estimulación y después entonces si lo vuelven a tocar, vuelve a taparse los ojos. Esas estimulaciones guiadas aumentan entonces el sistema de alerta. Por lo tanto, el comportamiento se puede modificar. No sé si a ustedes les ha pasado que están durmiendo y de pronto prenden una luz, el bombillo, y pues entonces ustedes reaccionan, se activa, normalmente uno se activa, pero puede hacer un cambio de comportamiento. Puede dar mal genio, por ejemplo, o puede entonces simplemente, si lo hacemos adecuadamente, esos cambios pueden conectarnos con la motivación, o sea, la alegría. Si en ese momento estamos jugando, lo más probable es que estemos mucho más contentos al momento de hacer la actividad. Definitivamente la función visual o cuando entonces, pues el funcionamiento visual tiene diferentes conexiones, la verdad, muchísimas conexiones. Entonces sabemos que la función visual tiene conexiones vestibulares, ¿sí? Entonces el equilibrio se va a determinar por la función visual, la función propioceptiva, y a través de la visión yo puedo hacer ajustes posturales que me puedan ayudar a alinearme, a alinear mi tronco con respecto a la actividad que estoy haciendo. Por ejemplo, ¿para qué me sirve eso? Pues para poder escribir y manejar el renglón. Necesito ajustar mi letra, ¿cierto? Y necesito ver qué tamaño de letra tengo dentro del renglón. Y también entonces se organiza la sensibilidad. La sensibilidad normalmente aumenta cuando tengo, pues, en la función visual está regulada. Cuando yo hago oclusión visual, entonces también hay una serie de conexiones y normalmente esos tienen que volverse a regular. Que cuando hacemos estimulación o constantemente hacemos actividades de oclusión visual, el cerebro se va enseñando entonces a esos ajustes. Entonces esa oclusión visual da conexiones, tiene, lógicamente entonces da la activación del sistema vestibular para no caernos, por ejemplo. La parte propioceptiva se aumenta y se aumenta muchísimo más. Cuando cerramos los ojos, nuestras articulaciones dan información a la posición y entonces podemos ser mucho más cuidadosos en el momento. Pero hay algo, una sensibilidad, por ejemplo, la función visual es la sensibilidad general, pero se ha encontrado, y estos artículos lo respaldan, es que cuando hacemos oclusión visual, la sensibilidad que se aumenta es una sensibilidad que llamamos especial. Y esa sensibilidad especial es muy importante. Por ejemplo, ahí tenemos la grafestesia, la esterognosia, la baragnosia, son muy importantes para la hora de la lectura y escritura. Ya sabemos, por ejemplo, que la grafestesia es, por ejemplo, la habilidad cuando yo cierro los ojos y puedo entonces escribir un gráfico en mi mano, por ejemplo, en mi espalda, y puedo entender. Por ejemplo, si me hacen la figura A en la mano, yo puedo entender qué es la A. Es más, yo puedo saber qué me están escribiendo. Se dice, por ejemplo, en neurofunción, en neuroeducación, que un niño solamente se ha aprendido realmente una letra cuando tiene la capacidad de representarla o entenderla cuando tiene los ojos cerrados y lo siente a través de su piel, sea en la barriguita, sea en la espalda, sea en la mano. O sea, estamos hablando de la sensibilidad, pero miren cómo la sensibilidad está determinando entonces la capacidad para aprender grafemas o trazos, que al final, pues entonces me van a ayudar a engramar, ¿cierto? Una serie de trazos al grafema y el grafema entonces después me va a dar todo el significado lingüístico para leer y escribir. Entonces, la oclusión visual, que influye entonces en la parte del control postural, me puede ayudar a aumentar la atención, la concentración, la planeación motora, que es determinante para poder organizarme en el puesto de trabajo, organizarme, por ejemplo, en el puesto escolar, la sensibilidad especial, que ya habíamos hablado, es muy importante, la propiocepción, nosotros tenemos dos tipos de propiocepción, la propiocepción consciente, que es cuando yo sé que puedo mover entonces mis segmentos corporales, pero hay otra propiocepción muy importante que es la propiocepción inconsciente.
Es, por ejemplo, que la cola sabe que está sentado, o sea, cuando yo estoy sentado, mi cola sabe que está haciendo presión y sostener esa presión ayuda a que yo esté más tiempo sentado. Por lo tanto, si yo estoy más tiempo sentado, voy a ser más tolerante al puesto de trabajo y voy a estar inconsciente, o sea, voy a estar no pensando en mi cola, sino pensando en la actividad que el profesor, el terapeuta o inclusive nuestros padres nos estén dando. Y definitivamente influye en la parte de lateralidad. Y recuerden que la lateralidad pues determina el aprendizaje, sobre todo las letras y los números. A nivel entonces de la lectura y la escritura, podemos encontrar que la oclusión visual y, por ejemplo, un juego como la gallina ciega puede mejorar la copia porque mejora el agarre, la copia, por ejemplo, porque mejora la dirección y la posición en el trazo, la lectura, sobre todo en la parte del seguimiento visual, ¿sí? Pues mejora con muchísimas cosas, pero a nivel del seguimiento visual, la postura, una mejor postura que me da entonces mayor tolerancia al puesto, por ejemplo, el pupitre, al puesto académico. Y definitivamente un juego como este nos ayuda a incrementar la motivación. Y a través de la motivación nosotros podemos lograr muchísimas cosas con nuestros niños y niñas dentro del aula de clase. ¿Cómo entonces podemos utilizar la gallina ciega dentro del aula de clases? Por ejemplo, juego sensoromotor. Pues, básicamente es un juego sensoromotor, la gallina ciega, que lo podemos utilizar, por ejemplo, entre 5 y 10 minutos. No necesitamos utilizarlo por más tiempo. No tiene espacio, o sea, un límite de espacio, jugadores. Eso es supremamente interesante. Lo puedo hacer dentro del aula de clase, lo puedo hacer por fuera del aula de clase. La participación es en grupo, la interacción, el manejo postural es interesante. Normalmente las precauciones son mínimas, aunque hay que tener en cuenta el espacio, pues porque se pueden golpear, pero las precauciones uno las puede manejar fácilmente. No necesitamos material, solamente una venda o varias vendas, porque se pueden jugar varias gallinas ciegas al tiempo. Normalmente el ideal de este juego es cuando ya han desarrollado una capacidad mucho más en el equilibrio o las razones del equilibrio, que es entonces a partir de los 2 años para que tengan mayor estabilidad. Y encontramos que definitivamente la gallina ciega tiene un papel bien interesante en la estimulación de la neurofunción. Y tener una mejor neurofunción nos ayuda pues, a participar de mejor manera, no solamente en los procesos académicos, sino en los procesos de interacción, de consolidar una información, de aprender y definitivamente pasarla muchísimo mejor en el aula de clases y en el proceso académico, que es realmente lo que buscamos o que busca la neuroeducación para que tengamos, como les decía, niños mucho más felices en el aula y con un mayor aprendizaje pues, significativo. No sé si tengan alguna pregunta, se los agradezco muchísimo por estar en este espacio, es lo que quería como compartirles y bueno, ok, sí, gracias. Gracias, Mirna. Sí, la parte, por ejemplo, la regulación de los neurotransmisores a través del movimiento y la sensación es bastante interesante. Ese juego bastante beneficioso, pienso yo, en el proceso. Muchísimas gracias por el espacio. No sé si quieran compartir. Jensi, no solamente lo podemos utilizar en niños, ojalá lo pudiéramos, sino que como acá lo estamos enfocando a neuroeducación, pues lo hacemos pues con niños, pero definitivamente lo podemos trabajar. Acuérdense que el juego es transversal a todo, a cualquier edad, entonces no se puede utilizar cualquiera, ¿listo? Pueden abrir los micrófonos también si quieren. Muchísimas gracias por el espacio, que estén muy bien y nos estamos viendo entonces en 15 días, más miércoles de neuroeducación. Muchísimas gracias por compartir. Porfa, ayúdenos a compartir este espacio, ¿sí? A compartirlos, a que nos sigan en nuestros canal de YouTube, en Facebook. Y bueno, muchísimas gracias por estar siempre. Gracias. Gracias, saludos a todos. Ok, Marta Liliana.
plena. Gracias.